y bien que mal tuvo su participación, que ya estaremos platicando con Lore Troncoso. Por lo pronto, saludo con mucho gusto a Juan Carlos Iván el Chato, que nos tiene toda la información del próximo rival del equipo mexicano, la selección de Ecuador. Mi querido Chato, ¿cómo estás, amigo? Saludos. ¿Qué tal, mi querido Jorge, especialistas? Fuerte abrazo. Andamos en Ohio. No enojados, sino en Columbus, donde está la concentración de la selección, la próxima selección, que será el rival de la selección mexicana, mi querido Jorge. Correcto, señor. Columbus, de no muy gratos recuerdos para los mexicanos con el tema del 2-0, ¿te acuerdas? Siempre nos llevaban a esa sede para jugar los partidos eliminatorios, sobre todo cuando hacía mucho frío. ¿Qué tal te trata el clima en este momento? Fíjate que está muy raro, ¿no? Porque ayer que llegamos, llegamos hoy en la madrugada, había mucha lluvia, por la mañana hacía mucho frío, ahorita hace mucho calor, pero bueno, creo que eso les está beneficiando a los ecuatorianos para el tema del clima, ¿no? Que es más o menos, se parece mucho al tema de la Ciudad de México. A ver, algo muy importante que comentar, mi querido Jorge, compañeros. Becasese, el técnico de Ecuador, buscaba que se fueran hoy a la Ciudad de México, pero por temas de logística de la FIFA, el vuelo sale hasta mañana en un charter después del entrenamiento, porque mañana es el -1 y en ese -1 tiene que haber conferencia de prensa con el técnico y con un jugador, así que por eso viajarán mañana. Becasese quería irse desde hoy muy temprano para poder ya aclimatarse al tema de la Ciudad de México, poder que sus jugadores entrenaran en el Club América y estar ya aclimatados muy cerca del partido en el Estadio Ciudad de México, pero bueno, por temas de logística de la FIFA, se van el día de mañana por la tarde, después del entrenamiento, habrá entrenamiento por la mañana, después se irán ya rumbo a la Ciudad de México para la conferencia de prensa, mi querido George. Qué bueno que lo aclara, mi querido Chato, porque yo tenía otros datos, ¿eh? Yo al revés, sabía que Becasese había pedido viajar hasta el lunes incluso para pues, retener el respeto al tema de la altura en la capital del país, entendiendo que son ecuatorianos, sí, pero hace 2 años por lo menos muchos de ellos ya no juegan a ese nivel, ¿no? Entonces que sí tendría cierto riesgo el conjunto ecuatoriano de padecer el tema de la altitud de la Ciudad de México. Oye, Chato, y después de la victoria frente a Alemania, cuando todo el mundo ya estaba a punto de crucificar a BC, ¿cómo está hoy el ambiente, no solamente a la interna de la selección, incluso con la prensa ecuatoriana? Fíjate que somos el único medio mexicano que se encuentra aquí, mi querido en Columbus, mi querido George, siguiendo al rival de la selección. Y Becasese sale hoy, hace unos minutos salieron rumbo a su práctica vespertina y bueno, lo veíamos muy feliz, saludando a la gente ovacionando de todas las figuras. En este tema que comentas de la altura, mi querido George, a ver, son 3 jugadores que juegan en la Liga MX y un cuarto que se fue a Argentina hace poco. Así que yo creo que Becasese utilizará a estos 4 jugadores de inicio para el tema de que saben qué es jugar en el Estadio Ciudad de México, que saben y conocen a varios jugadores de la Liga MX que hoy están en esta selección nacional mexicana y bueno, con la experiencia y el tema defensivo con Pacho y todo, creo que será muy bueno este encuentro. Será un tema muy defensivo por parte de las 2 selecciones, mi querido George. Mira, ahí vemos nada más la plantilla, algunos de los más relevantes, sobre todo los más caros que tiene Ecuador. Sí, los 3 primeros que son top, son realmente de clase mundial. Los equipos donde juegan te lo establecen, que llegó a ser el volante más caro en transferencia en la Premier del al Chelsea, con un valor aproximado de 100 millones de euros. Y después William Pacho, que es uno de los mejores jugadores que tiene el Paris Saint-Germain, el bicampeón de Europa en defensa, una gran dupla en la central. Y Piero Hincapié, que esta temporada con Arsenal demostró su flexibilidad, puede ser un central o un lateral por izquierda, ha cumplido ambas funciones en esta Copa del Mundo. Y tú, con el gusto de saludarte desde esa ciudad de Columbus, Ohio, y ahora en México mucho aficionados en general, a la prensa, de cómo toman este duelo con Ecuador, que obviamente tiene sus pros y sus contras porque se conocen perfectamente, pero en Ecuador, por lo que has escuchado ahí de primera mano, ¿cómo lo ven a México como su rival, Chato? A ver, te saludo con mucho gusto, Raulito. Una enciclopedia del fútbol europeo, mi querido Raúl, y bueno, pues ¿quién más va a saber de estos jugadores que militan en Europa que tú, mi querido Raúl? Y bueno, a ver, ojo, porque la plantilla de Ecuador vale o cuesta el doble que la de la selección mexicana, ¿no? Ya en ese tema que me preguntabas, mi querido Raúl, tienen mucho miedo, y no por el tema futbolístico, sino de que el tema de la localía de México y el tema del arbitraje les da mucho miedo. Le dan mucho miedo a la prensa, a los jugadores y a la afición, que vaya a haber decisiones incorrectas en este partido para ayudar a México. Bueno, eso yo les dije que no pasaba nada, que no se preocuparan, que todo se iba a definir en los 90 minutos. Todo bien, dice, ya hablé yo con Infantino, todo bien, no hay ningún problema. Oye, yo nada más te quería preguntar, aprovechando que estás en Columbus, en una ciudad que para nosotros, lo decía Jorge antes, es futbolera, pero yo no sé si en Estados Unidos la gente está metida con la Copa del Mundo. Te lo quería preguntar porque hoy apenas ha habido un solo partido y entiendo que hay otras actividades, el béisbol se está jugando, se están jugando otros deportes en Estados Unidos. En Columbus, ¿la gente sí está siguiendo la Copa del Mundo?
Fíjate que, bueno, aquí estoy muy cerca del downtown y a mi espalda está el hotel de concentración de la selección de Ecuador. Y fíjate que en todas las tiendas hay cosas del Mundial y vemos a personas con playeras de distintas selecciones, ecuatorianos que viven aquí, ecuatorianos que viven muy cerca, que vienen a ver a su selección. Y sí se siente el ambiente mundialista. Por ejemplo, aquí hay 12 restaurantes bar que, bueno, tienen el fútbol, la gente, la afición está contenta. Y bueno, pues también hay que platicarles algo muy importante, mi querido Iñaki. ¿Recuerdan ese 2002, Corea y Japón, donde México empezó a perder con Ecuador? Con gol del team, y después llegó Borghetti y metió gol, y después llegó otro personaje, que no les voy a decir y no me digan quién fue, porque lo entrevistamos en exclusiva, porque vamos adelante de todos, bien, hermanos. Bien. Gerardo Torrado nos regaló unas palabras para los especialistas. Yo soy de la idea que hay que ir partido a partido, hay que jugar todos los partidos, no hay que adelantarse a ninguno de ellos. Ecuador será un buen rival, un rival muy competitivo, y habrá que trabajar el partido los 90 minutos para merecer ganar y poder seguir avanzando en el Mundial. Así es, Chato, yo tuve la fortuna de jugar ese partido en el 2002, en donde salimos victoriosos 2-1. Tuve la fortuna de haberme atrevido a patear fuera del área y haber metido ese gol, el segundo, con el cual vencimos a Ecuador en esa fase de grupos. Justo con ese resultado nos pusimos primeros en el grupo. Sí, el Estadio Azteca es un estadio con muchísima historia. Claramente no es fácil jugar ahí. Tiene el tema de la altura, la cual se vuelve complicada de controlar. Si bien es cierto, los ecuatorianos, muchos de ellos están acostumbrados a la altura, pero bueno, yo creo que con el apoyo de la afición y la intensidad y el buen juego que tenga la selección mexicana, puede hacer algo que se torne a favor del equipo tricolor y que lo puedan utilizar para sacar ventaja. Considero que es una buena generación, que están jugando muy bien, que están, creo que, llevando a rajatabla lo que les está pidiendo el cuerpo técnico encabezado por Javier. Hay jugadores con muchísima calidad con el balón, y también hay jugadores que han demostrado que tienen mucho carácter y personalidad para representarnos muy bien. 26 partidos oficiales en los que se han enfrentado estas dos selecciones, 14 para México, y bueno, pues lo demás entre empates y victorias para la selección de Ecuador. Hoy creo que México está enfrentando a al mejor Ecuador en la historia, a la mejor generación de jugadores. Tiene jugadores campeones en Europa, tiene jugadores campeones en la Liga MX, y jugadores que, bueno, sacarán todo por poder vencer y dar un aztecazo el próximo martes allá en Ciudad de México, mi querido George, compañeros especialistas. Oye, Chato, solamente para confirmar, carro completo tiene BKCS, lesionados, no tiene suspendidos, ¿todos disponibles? BKCS tiene equipo completo, y como te decía al principio y les decía a mis queridos especialistas, creo que sí utilizará estos 4 jugadores que saben y conocen muy bien a la Liga MX. A ver, Ener, un goleador en esta selección, uno de los máximos goleadores de esta selección, que buscará sí o sí anotarle a México en el Estadio Ciudad de México. El tema anímico y el tema psicológico, que bueno, ahí tenemos a Fer Navarro, que fue futbolista y sabe que el tema psicológico ayuda mucho. El haber vencido a Alemania creo que los inspira para poder vencer a uno de los de las selecciones titulares o sedes en esta justa veraniega. Así que bueno, el haber vencido a Alemania, el máximo triunfo histórico en su vida mundialista, y ahora poder vencer a México, que juega de local, bueno, pues será muy importante para los dirigidos por BKCS. Mi amigo BKCS, por favor. Mi querido Chato, te mandamos un abrazo, felicidades, muy oportuna y muy buena entrevista con Gerardo Torrado, pero si me quieres espantar con Ecuador, no lo vas a lograr, Chatito. Abrazo, amigo. Ya, quedó callado el Chato. Bueno, aquí está el historial de partidos entre México y Ecuador. Entiendo lo que dice el Chato, ¿no? Esta generación de futbolistas ecuatorianos, dónde juegan cada uno de ellos, pero vean los antecedentes que tenemos. Incluso les hemos ganado en su propia Copa América, ¿se recuerdan? No, estoy de acuerdo. Pero si tú, como país anfitrión, que realmente aspiramos al sí, ¿no? O sea, no puedes salir temeroso a enfrentar a Ecuador. Claro, pero mira, en los últimos 11 años son solo 2 partidos oficiales contra Ecuador. El de la Copa América del 2015, que fue en Estados Unidos, que lo gana Ecuador, y el más reciente, también en Copa América hace un par de años, empate a 0 goles. Hay un crecimiento. Que esa Copa América 2015 ya México no llevaba a su equipo A. No, pero sí es un crecimiento, una evolución que ha tenido Ecuador. En los partidos amistosos han sido realmente de empates, le ha costado a México superarlos. Y creo que en esta Copa del Mundo hemos visto una selección de Ecuador que tal vez donde esté adoleciendo de esa efectividad es adelante, no tiene la contundencia. Ener Valencia no ha estado fino. Partidos que se le han complicado, los 2 primeros fue por la falta de gol, oportunidades increíbles que se perdió Ener Valencia, pero es un equipo muy potente en lo físico, difícil de superar, sobre todo en defensa, por esa presión que realiza.
sobre todo los centrales, que es la parte donde está mejor blindada. Los carrileros no han tenido su mejor versión, que también dependían mucho de ellos. Incluso me gustaba uno de los dos mediocentros que tenía, que ahora lo han colocado como un carrilero por derecha. Lo han dejado en esa posición porque prefieren un medio campo mucho más físico, mucho más músculo, pero insisto, les ha faltado el gol a esta selección de Ecuador durante el Mundial. Mira, las dos cosas. Es cierto, pero les alcanzó incluso para terminar segundos de la eliminatoria sudamericana por detrás de Argentina, ¿no? A pesar de Pero, en contra. En un análisis así muy rápido y breve de lo que han hecho en esta Copa del Mundo los dos equipos, se mezclan dos cosas, ¿no? Que México no recibe gol y que se defiende bien, y que Ecuador le cuesta trabajo hacer goles. Entonces, por ahí creo que el que pueda sacar una mayor ventaja de esto, que han sido las condiciones que han mostrado, ¿no? Porque a México nadie le pudo hacer gol. Entiendo los rivales a los que enfrentó y que a Ecuador le costó muchísimo trabajo, sobre todo el partido contra Curazao. Contra Curazao tira 30 veces a la portería. Fue una exageración lo que generó Ecuador sin poder conseguirlo, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se juntan esas dos cosas. Yo le quería preguntar a Fernando Navarro, que es un técnico en proceso, ¿no? ¿Cómo plantear un partido con ese escenario? Tú eres el local, es el Estadio Azteca, el tema de altura. ¿Tienes que salir a buscar el partido, a buscarlos, a presionarlos, o los vas a esperar, Fer? El primer paso, sin duda alguna, ya nos los dijo Chato, ¿no? El tema de la localía es algo que tiene ahí Ecuador como preocupación. Entonces, el primer paso para mí, para México, es sí, más allá de que Javier tiene sus estrategias, a lo mejor no va a ir a presionar tan alto, a lo mejor sí, pero que se ve intensidad. Porque cuando tú empiezas los primeros 10, 15 minutos, te echas al estadio. Ahí es donde empieza el estadio, ¿no? Entonces, Normalmente eso es. Cuando desde el minuto 1 tú el estadio lo tienes a tu favor, entonces sí la localía pesa, ¿no? Si sales medio a especular, pues la gente dice, ¿qué onda? Estamos de local, ¿qué está pasando? De México, hay que ir al frente. Y le empieza a ganar esa parte de querer, ¿no? Ver a su equipo siendo agresivos. Y después sí ser muy cuidadosos porque, lo dices bien, Iñaki, los 3 partidos que ha tenido México son contra equipos que no tienen eso que sí tienen los sudamericanos y también nosotros como mexicanos, que es saber jugar este tipo de cosas, que es esa picardía, eso, manejar mejor los tiempos, saber cuándo necesitas una falta, cuándo tirarte, Cancheros. empezar a presionar al árbitro, que eso ya lo está haciendo Ecuador diciendo que le tienen miedo al tema de la FIFA y todo eso. Esas son declaraciones como para que ya esté advertido el árbitro de que no pueden ayudar a México o tienen que ser muy justos. Entonces yo creo que hoy lo que empareja este partido es justamente esa parte de los ecuatorianos que saben jugar un fútbol sudamericano, ¿no? De viveza, de manejo de tiempos, de me tiro, de presión al árbitro, de hago tiempo, hago el partido largo para que la gente se desespere y entonces le empiece a chiflar a México. O sea, todo ese tipo de cosas ellos ya lo hacen naturalmente y México en este mundial no ha enfrentado a eso. Entonces creo que por ahí va a tratar de emparejar Ecuador. A ver, vamos a incluir en esta plática a Rubén Rodríguez, que está en su casa, el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, que ya ahí tiene una habitación destinada para la sombra. Mi querido Rubén, en primera instancia preguntarte de Ecuador. Tú como mexicano, como periodista, ¿qué piensas del rival de México? Y después ya nos dirás qué está pasando en el CAR con la selección mexicana. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Cómo estás, mi querido George? Compañeros, a todos en casa, un fuerte abrazo. No sé si el Chato siga por ahí en Columbus, pero bueno, también le mandamos un abrazo. A ver, a mí me parece que de todos los que te pudieron haber tocado, te tocó el rival más peligroso. Un rival de jerarquía, de peso. A ver, por algo avanzó en segundo lugar. Para mí, las eliminatorias más fuertes y duras después de la de África. Me parece que la de Conmebol para calificar a la Copa del Mundo es fuertísima. Entonces, yo creo que por ahí tenemos que tomarlo. Que sí, México le puede ganar, sí, también le puede ganar México jugando bien, ¿no? Jugando con mucho oficio, porque son partidos en donde tienes que mostrar más oficio a veces y ser más cerebral, ¿sí? Ahora, yo creo que Ecuador viene jugando extraordinariamente bien. Es más, a mí me parece, George, compañeros, que se asemeja mucho a lo que hace México, ¿no? Un equipo que se ordena muy bien en primer bloque, un equipo que tiene su fuerza en su defensa, que no da una pelota por perdida, que corren los 90 minutos, ¿no? Con un medio campo muy fuerte, muy versátil, muy rápido, ¿no? Y me parece que tiene delanteros de mucho nombre, pero en este momento lo que le hace falta a Ecuador es lo que le hace falta también a México, concluir, gol, el pase para gol, ¿no? ¿Sí? O sea, los dos delanteros que tiene Ecuador son de muchísima calidad, incluso los conocemos muy bien. Uno milita en Pachuca, mucho tiempo en Tigres, mucho tiempo también en Europa, pero hoy no la trae consigo, ¿no? Entonces, ojalá y no lo encuentre el martes. Pero yo creo que son dos equipos que se conocen muy bien y que a mí me parece que van a salir primero a nulificar y después a atacar. Oye, Rubén, y en ese sentido, ¿qué está preparando Javier Aguirre? Sé que ya trabajaron por la mañana hoy de cara a este compromiso. ¿Qué sabes? ¿Qué elementos son los ideales para contrarrestar a Ecuador? Hoy finalmente hizo fútbol, yo creo que también Ecuador, ¿no? El entrenamiento de la mañana y el entrenamiento por la tarde también ya va a ser fútbol. Hoy finalmente Aguirre. Yo creo que Javier Aguirre está pensando primero en unificar. ¿Y cómo va a unificar? Me parece que el esquema que presentó o el dibujo táctico que presenta contra Corea puede ser lo más posible a cómo puede enfrentar y unificar el medio campo y la fortaleza de Ecuador. A mí me parece que con un 4-2-3-1 o un 4-3-3, pero dejando dos fijos, es como les va a jugar. Y yo creo que hoy las dudas que tiene es si va a trabajar en específico la parte derecha de
de la defensa mexicana con Jorge Sánchez. ¿Por qué? Porque ataca mucho por esa banda, mucho por ahí. Entonces, tal vez el ida y vuelta le pueda favorecer. Recordarán que para el segundo partido trabajó en específico con Jorge Sánchez y creo que le funcionó. Y después, las dudas que tiene, ¿no? Si va a poner a Gil o va a poner a Brian. Brian le gusta por la parte física, por la talla, puede ser una de las primeras opciones, pero el fútbol está en los pies de Gil Mora. Y del otro, creo que ver si le va a continuar dando minutos a Romo o va a imponer el momento. Yo creo que más que el momento y la experiencia, más que la jerarquía que pueda tener Don Álvarez para ponerlo con Lira. Yo sigo pensando que va a jugar con 2 fijos y lo demás son los mismos nombres que hemos dicho desde hace unos días y que todo el mundo conocemos, ¿no, Jorge? Y siguiendo justamente con esta idea, Rubén, un gusto saludarte también a la distancia. Espero que ya hayas hecho Hola, Raúl. mercado, que es día de mercado por ahí afuera. Me quedo Rubén, pero Gordito Hasta ya me queda. pero la pregunta sería Sí, es que ya de hambre. el tipo de partido que plantea Aguirre, que ya justamente lo has estado describiendo, Rubén, ¿qué volantes podría elegir Javier Aguirre? Porque si algo tiene Cobes, que es un equipo muy físico, Alan Franco, que venía siendo su medio centro habitual, desde la eliminatoria lo colocaron ya como lateral y pone más algo con esa parte física, que lo conocemos de sobra en el fútbol mexicano. Pero ¿qué volantes crees que elija Aguirre? Si va con los de marca, con Mora, que marca los ritmos de la mitad de la cancha, el regreso de Brian, ¿y qué volantes crees que pueda alinear a Javier? A mí me parece que los volantes, está pensando Javier primero en unificar y más sobre todo a Caicedo, que es un jugador que ahora en esta posición le da mucha verticalidad y es una punta de lanza para el ataque ecuatoriano. Entonces, yo creo, mi querido Raúl, que va a poner, para mí, cantadito Lira. A Lira no lo mueve nadie, ¿no? Lira ha sido de lo mejor que tiene esta selección, ¿no? Yo creo que Lira, ver si va a poner a Romo, ¿no? Que también se puede meter o puede salir y tiene llegada, o de plano te la juegas ahí con otro pivote, como puede ser, que está extraordinariamente bien y que yo creo que va a jugar. Y el otro, no sé, a Brian le encanta. Entonces yo creo que es la única duda que tiene. Si pone a Edson, a Lira y lo acompaña Romo, perdón, o lo acompaña Brian o los acompaña Gil Mora. Arriba yo creo que Alvarado me parece que está cincho, no lo va a mover. Del otro lado Julián Quiñones, que llega muy bien, y Raúl Jiménez, ¿no? Y abajo Johan y César Montes, que son las centrales. Ojo, estos 3 o 4 tienen 12 días que no juegan, porque recordarán que jugaron el último partido y para el segundo partido pues pasaron ya 12 días hasta el próximo martes, ¿no? Sí, la otra pregunta, te mandamos un abrazo también. El tema de Israel Reyes, ¿no? Que podría ser lateral derecho, ¿no? Que eso también sería como las únicas dudas, Sí. que han sido las dudas de todos, de todo el tiempo, desde que salió la convocatoria, ¿no? O sea, sigue siendo lo mismo. Desde armar la lista, Desde armar la recordarás. lista, claro, Desde armar la lista. Probablemente la única diferencia aquí está entre lo de Gil Mora y Brian, ¿no? La verdad es que Gil se vio muy bien y parece que es mejor Gil Mora cuando empieza. Y no sé si Brian, que sí lo vimos en algunos partidos de preparación, salir desde la banca y inyectarle una energía distinta pudiera ser la alternativa, ¿no? Porque siento que Mora, cuando jugó el partido a los 90 minutos, se adueñó del juego, pero cuando salió en el primer partido, entendiendo que era la inauguración y lo que tú quieras, no tenía el mismo feeling del partido, no lo veías tan suelto, pero creo que Brian sí, entonces puede ser que inicie Mora y que sea algo que puede encontrar, ¿no? Incluso Gil se ha manifestado mejor o ha jugado mejor con selección cuando inicia. Cuando entra de cambio le cuesta tomar el ritmo, tomar de nueva cuenta. Y ahora hay una variante. Recordarán que en esa banda van a tener a Alvarado. Alvarado hace funciones específicas y termina metiéndose, a veces haciendo cuestiones mucho más defensivas. Y creo que el partido se puede prestar para que se combine con la calidad y el desbarato que puede hacer Gil Mora. Porque se atreve, le va a dejar espacio, se puede combinar muy bien por ahí y por ahí crear una línea de ataque que México no ha tenido. A mí me gustaría ver el martes, iniciando a Gil Mora con los otros dos, mi querido Iñaki. Oye, Rubén, ¿y a ti en particular te gusta la idea de que Javier Aguirre salga a nulificar Ecuador? Porque otra cosa que no hemos visto en esta competencia es a México en desventaja. Y a mí sí me preocuparía mucho que en ese respetar de más la jerarquía de sus jugadores ecuatorianos salgas a especular un poquito, te veas en desventaja y entonces sí, tú seas el obligado de ir hacia adelante, dando espacios largos atrás. Incluso los segundos tiempos era donde mejor se veía la selección y creo que también tenía que ver con el peso específico de jugar en la Ciudad de México, la altura. Ecuador no creo que sufra de esa parte, ¿no? Independientemente de que tenga varios jugadores en Europa, Ecuador no va a ser así. A mí me encantaría, si vamos a elegir y nos vamos a poner exquisitos, a mí me encantaría verlos a los dos, ¿no? A mí me encantaría ver a Brian y a Gil, porque eso sería un equipo mucho más propositivo, jugar más con Raúl, acompañarse más con Julián, que Julián se bote, que juegue detrás del 9, que vuelva a la banda, porque de repente con Brian puede recargar también por esa banda, es decir, tienes más facilidades para atacar, ¿no? Pero conociendo a Javier y como nos ha mostrado estos últimos 3 partidos, me parece que va a ser nulificar al rival, controlar un poquito Ecuador y después dar el zarpazo. Ahora, va a ser un partido de muy pocos goles, ¿eh? Yo me atrevo a pensar que puede ser un gol y se acabó, ¿eh? Pues mira, también en Ecuador y platicando con Alex Aguinaga, ¿no? Cuestionaban
a BKC porque sienten que con esas capacidades individuales que tienen es un equipo muy amarrado. Pero es que yo veo el talento de Ecuador atrás, no lo veo. O sea, sus figuras están atrás. Por cierto, hay una relación también de BKC con el fútbol mexicano porque su representante es Cristian Barrick, lo conoces de sobra. Rubén prácticamente está durante mucho tiempo detrás ahí de Xolos, en un papel de asesor, trayendo grandes entrenadores, grandes jugadores, sobre todo sudamericanos. Y no dudes que después de esto, si que lo quiera acomodar por acá, va a tener ofertas. Sí, seguro. Y a BKC en el equipo que tiene sí, Bradley en claro. España, al Elche, se lo llevó, ¿no? Es, digamos que el nexo que puede tener con México, ¿no? Correcto. Se entiende que Javier Aguirre sea así, pero yo creo que la fortaleza de México es también el juego en conjunto. O sea, los jugadores que hoy tiene, como Brian y como Gil, te pueden dar incluso Fidalgo, incluso meter en algún momento. Son tipos que se saben asociar y si no vamos a ser atrevidos de locales en un mundial, Entonces, ¿cuándo ¿cuándo? lo vamos a hacer? O sea, sí entiendo que estratégicamente Javier lo sabe hacer muy bien, pero sí. No creo lo ha que sido, también no lo ha momento, sido. ¿no? Verlo. Es que la alineación está a la propuesta, ¿no? Sí, Está el plan. ya sabes que es un equipo fuerte atrás, que no anda bien adelante. Ve y presiónalo, no dejes que crezca y que agarre confianza y que por ahí en una se conecte. Valencia, más bien ve y atácalo, aprovechando que el tema de la altura ahí les puede medio no ser tan intensos al principio. No sé, yo creo que Sí, el momento Se la compra, es de ¿no? local. Y todo el mundo habla del Estadio Azteca y se analiza la prensa extranjera. Todo el mundo ha puesto el Estadio Azteca como casi el mejor estadio de la Copa del Mundo y un lugar histórico. O sea, tienes que aprovechar. Y la localía se vive en los primeros 15, 20 minutos. Ahí es donde el estadio ruge, donde el estadio aprieta más, donde el estadio sí puede jugar un factor, ¿no? Después, lógico, el ambiente va bajando Pero y el los público- de adentro tienen que contagiar a los de arriba, ¿no? El público reactivo a lo que decía Fer, ¿no? Tú esperas un equipo que sea intenso, partiendo, Rubén, desde la misma actitud, ¿no? Que sea el equipo el que prácticamente desde la cancha hacia la figura. Mi querido Rubén, ¿cuál sería el itinerario Incluso del equipo? estas 80,000 personas, en algunos partidos se le ha volteado a los medios tiempos. Ha habido chiflidos de los partidos. O sea, y creo que puede pasar porque me parece que se van a nulificar. A ver, lo que menos vamos a ver van a ser a Altala y el portero ecuatoriano, ¿eh? O sea, van a jugar a nulificarse y creo que por ahí el segundo tiempo yo creo que se espere más. Entonces, creo el itinerario, mi querido George, es mañana 9:30 de la mañana, entrenar un poquito, zona mixta con 3 futbolistas. Después, como 3:30 de la tarde está presupuestada la conferencia de Javier Aguirre. Parece que Ecuador va a llegar tarde, entonces la conferencia de Ecuador va a ser un poco más tarde, ¿no? Entonces, pero México va a estar ahí. Abrirán los 15 primeros minutos que te permite FIFA. Ayer y hoy no abrieron, ¿no? Porque el reglamento ya te permite que cierres 2 días entre partido y partido, y así México estará listo para el partido del próximo martes. Pues, mi querido Rubén, te dejamos que vayas a hacer el tianguis, ¿no? Porque ya después de las 4 de la tarde ya los jitomates. Súper. Muy escogidos los jitomates ya. Mi querido Rubén, Ya, gracias, chicharrón. amigo. Tráete las gorditas de Ya compré mi chicharrón, ¿eh? Ya compré mi chicharrón. con carne. Mi hermano, rápido, 2 de cual consumo, para que vean. No, para que vean, esto no huele a comida. Está bien. En mi cuartito, Puro colágeno. nomás. Mira nada más. Mira, mi cuartito, mira, nada más. Pura carnita, literal. Nada más, qué joya. Me hizo- ya córtalo, por favor, que nosotros no hemos comido aquí en el estudio. Perdón, te siento. Abrazo. Imagínate ese chicharrón con doble tortilla. Por Dios. Regresamos con los festejos, por favor, de los canadienses que están en octavos de final desde la Copa. Y bien que mal tuvo su participación, que ya estaremos platicando con Lore Troncoso. Por lo pronto saludo con mucho gusto a Juan Carlos y el Chato que nos tiene toda la información del próximo rival del equipo mexicano, la selección de Ecuador. Mi querido Chato, ¿cómo estás, amigo? Saludos. ¿Qué tal, mi querido Jorge, especialistas? Fuerte abrazo. Andamos enojado, no enojado, sino Columbus. ¿Dónde es donde está la concentración de la selección? La próxima selección que será el rival de la selección mexicana, querido Jorge. Correcto, señor Columbus, de no muy gratos recuerdos para los mexicanos con el tema del 2-0, ¿te acuerdas? Siempre nos llevaban esa sede para jugar los partidos eliminatorios, sobre todo cuando hacía mucho frío. ¿Qué tal te trata el clima en este momento? Fíjate que está muy raro, ¿no? Porque ayer que llegamos hoy en la madrugada había mucha lluvia, por la mañana hacía mucho frío, ahorita hace mucho calor, pero bueno, creo que eso les está beneficiando a los ecuatorianos. Para el tema del clima, ¿no? Que es más o menos, se parece mucho al tema de la Ciudad de México. A ver, algo muy importante que comentar, mi querido Jorge, compañeros de BKC, el técnico de Ecuador buscaba que se fueran hoy a la Ciudad de México, pero por temas de logística de la FIFA, El vuelo sale hasta mañana en un charter después del entrenamiento porque mañana es el 1 y en ese 1 tiene que haber conferencia de prensa con el técnico, con un jugador, así que por eso viajarán mañana. Cacese quería irse desde hoy muy temprano, para poder ya aclimatarse al tema de la Ciudad de México. Poder, que sus jugadores entrenarán en el Club América y estar ya aclimatados muy cerca del partido en el estadio de Ciudad de México. Pero bueno, por temas de logística de la FIFA, se van el día de mañana por la tarde después del entrenamiento, habrá entrenamiento por la mañana. Después se irán ya rumbo a la Ciudad de México para la conferencia de prensa. Mi querido George, qué bueno que lo aclaras, mi querido Chato, porque yo tenía otros datos. Yo al revés, sabía que me casé. Se había pedido viajar hasta el lunes incluso para retener el respeto al tema de la altura
altura en la capital del país, entendiendo que son ecuatorianos. Sí, pero hace 2 años por lo menos, muchos de ellos ya no juegan a ese nivel, ¿no? Entonces que sí tendría cierto riesgo el conjunto ecuatoriano de padecer el tema de la altitud de la Ciudad de México. Oye, chato, y después de la victoria frente a Alemania, cuando todo el mundo ya estaba a punto de crucificar a ese. ¿Cómo está hoy el ambiente? No solamente a la interna de la selección, incluso con la prensa ecuatoriana. Fíjate que somos el único medio mexicano que se encuentra aquí, mi querido en Columbus, mi querido George, siguiendo al rival de la selección y Becasé se sale hoy. Hace unos minutos salieron rumbo a su práctica vespertina y bueno, lo veíamos muy feliz saludando a la gente. La gente ovaciona de todas las figuras. En este tema que comentas de la altura, mi querido George. A ver, son 3 jugadores que juegan en la Liga 1010 y 1/4 que se fue a Argentina hace poco. Así que yo creo que Becasé se utilizará a estos 4 jugadores de inicio para el tema de que saben que es jugar en el estadio de Ciudad de México. Que saben, conocen a varios jugadores de la Liga 1010 que hoy están en esta selección nacional mexicana. Y bueno, y con la experiencia y el tema defensivo, y con Compacho y todo creo que será muy bueno este. Este encuentro será un tema muy defensivo por parte de las 2 selecciones. Mi querido George, mira, ahí vemos nada más la plantilla, algunos de los más relevantes y sobre todo los más caros que tiene Ecuador. Los 3 primeros, que son top, son realmente de clase mundial. Los equipos donde juegan te lo establece que llegó a ser el volante más caro en transferencia en la Premier de la Alchea, con un valor aproximado de 100 millones de euros y después William Pacho, que es uno de los mejores jugadores que tiene el Paris Saint-Germain, el campeón de Europa en defensa, una gran dupla en la central y Perú, hincapié que esta temporada con Arsenal demostró su flexibilidad. Puede ser un central o un lateral por izquierda. Ha cumplido ambas funciones en esta Copa del Mundo y con el gusto de saludarte desde esa ciudad de Columbus, Hoyo y ahora en México. Mucho aficionados en general a la prensa de cómo toman este duelo con Ecuador, que obviamente tiene sus pros y sus contras porque se conocen perfectamente. Pero en Ecuador, por lo que has escuchado ahí de primera mano, como lo ven a México como su rival, chato. A ver, digo, te saludo con mucho gusto, Raulito. Una enciclopedia del fútbol europeo, mi querido Raúl. Y bueno, pues ¿quién más va a saber de estos jugadores que militan en Europa que tú, mi querido Raúl? Y bueno, a ver, ojo, porque la plantilla de Ecuador vale o cuesta el doble que la de la selección mexicana, ¿no? Ya en ese tema que me preguntabas, mi querido Raúl, tienen mucho miedo. Y no por el tema futbolístico, sino de que el tema de la localía de México y el tema del arbitraje les da mucho miedo. Le da mucho miedo a la prensa, a los jugadores y a la afición que vaya a haber decisiones incorrectas en este partido para ayudar a México. Bueno, eso yo les dije que no pasaba nada, que no se preocuparan, que todo se iba a definir en los 90 minutos. Bien, todavía dice yo hablé con Infantino, ¿todo bien? No hay ningún problema. Oye, ya nomás te quería preguntar, aprovechando que estás en Columbus, en una ciudad que para nosotros, lo decía Jorge antes, es fútbol. Pero yo no sé si en Estados Unidos la gente está metida con la Copa del Mundo, pero quiero preguntar por qué apenas ha habido un solo partido y entiendo que hay otras actividades. El béisbol se está jugando, se están jugando otros deportes en Estados Unidos. En Columbus, la gente sí está siguiendo la Copa del Mundo. Fíjate que bueno, aquí estoy muy cerca del downtown y a mi espalda está el hotel de concentración de la selección de Ecuador. Y fíjate que en todas las tiendas hay cosas del mundial y vemos a personas con playeras de distintas selecciones ecuatorianos que viven aquí, ecuatorianos que viven muy cerca, que vienen a ver a su selección y sí. Se siente el ambiente mundialista, por ejemplo. Aquí hay 2 restaurantes Bar que bueno, tienen el fútbol, la gente, la afición está contenta y bueno, pues también hay que platicarles algo muy importante, mi querido Iñaki. ¿Recuerdan ese 2002, Corea y Japón, donde México empezó a perder con Ecuador, con el gol del Team y después llegó Borgetti y metió gol y después llegó otro personaje que no les voy a decir y no me digan quién fue porque lo entrevistamos? Porque vamos adelante de todos, hermanos. Gerardo Torrado nos regaló unas palabras para los especialistas. Yo soy de la idea que hay que ir partido a partido. Hay que jugar todos los partidos, no hay que adelantarse a ninguno de ellos. Ecuador será un buen rival, un rival muy competitivo y habrá que trabajar el partido los 90 minutos para merecer ganar, poder seguir avanzando en el mundial. Así es, chato. Yo tuve la fortuna de jugar ese partido en el 2002, en donde salimos victoriosos 2-1. Tuve la fortuna de haberme atrevido a patear, fue del área y ahí haber metido ese gol. El segundo con el cual vencimos a Ecuador en esa fase de grupos. Justo con ese resultado nos pusimos primeros en el grupo. Sí, el Estadio Azteca, ese es un estadio con muchísima historia. Claramente no es fácil jugar ahí, tiene el tema de la altura, la cual se vuelve complicada de controlar. Si bien es cierto, los ecuatorianos, muchos de ellos están acostumbrados a la altura, pero bueno, creo que con el apoyo de la afición y la intensidad y el buen juego que tengan la selección mexicana, pueda ser algo que se torne a favor del equipo tricolor y que lo puedan utilizar para sacar ventaja. Considero que es una buena generación, que están jugando muy bien, que están creo que llevando a rajatabla lo que les está pidiendo el cuerpo técnico encabezado por Javier. Hay jugadores con muchísima calidad con el balón, también hay jugadores que han demostrado que tienen mucho carácter y personalidad para representarnos muy bien. 26 partidos oficiales en los que se han enfrentado estas 2 selecciones, 14 para México y bueno, pues lo demás para entre empates y vías para la selección de Ecuador. Hoy creo que México está enfrentando a la mejor al mejor Ecuador en la historia, a la mejor generación de jugadores. Tiene jugadores campeones en Europa, tiene jugadores campeones en la Liga 1010 y jugadores que bueno, sacarán todo por poder vencer y dar unas de caso. Próximo martes allá en Ciudad de México. Mi querido George, compañeros especialistas. Oye, chato, solamente para confirmar, carro completo tiene Becasé lesionados, no tiene suspendidos todos disponibles. Becasé tiene equipo completo y como te decía al principio y les decía a mis queridos especialistas, creo que si utilizara a estos 4 jugadores que saben y conocen muy bien a la Liga MX. A ver, un goleador en esta selección, uno de los máximos goleadores de esta selección que buscará sí o sí anotar
ganarle a México en el Estadio Ciudad de México. El tema anímico y el tema es psicológico, que bueno, ahí tenemos a Fer Navarro, que fue futbolista y sabe que el tema psicológico ayuda mucho. El haber vencido a Alemania creo que les los inspira para poder vencer a uno de los de las selecciones titulares o sedes en esta justa veraniega. Así que bueno, el haber vencido a Alemania, el máximo triunfo histórico en su vida mundialista, y ahora poder vencer a México que juega de local, bueno, pues será muy importante para los dirigidos por Beccacece. Mi amigo Beccacece, por favor, mi querido Chato, te mandamos un abrazo. Felicidades. Muy oportuna y buena entrevista con Gerardo Torrado, pero si me quieres espantar con Ecuador no lo vas a lograr ya, Tito. Abrazo, amigo. Ya quedó callado el Chato. Bueno, aquí está el historial de partidos entre México y Ecuador. Entiendo lo que dice el Chato, ¿no? Esta generación de futbolistas ecuatorianos donde juegan cada uno de ellos. Pero vean los antecedentes que tenemos, incluso les hemos ganado en su propia Copa América. Recuerda, solo no estoy de acuerdo. Pero si tú como país anfitrión que realmente aspiramos al no, o sea, no puedes salir temeroso en frente adecuado. Pero mira, en los últimos 11 años son solo 2 partidos oficiales contra Ecuador, el de la Copa América del 2015, que fue en Estados Unidos que lo gana Ecuador, y el más reciente también en Copa América hace un par de años, empate a 0 goles. Hay un crecimiento en esa Copa América 2015. Ya México no llevaba a su equipo a no. Pero sí es un crecimiento, una evolución que ha tenido Ecuador en los partidos amistosos. Han sido realmente de empates. Le ha costado a México superarlos, y creo que en esta Copa del Mundo hemos visto una selección de Ecuador que tal vez donde esté adoleciendo de esa efectividad es adelante. No tiene la contundencia. En el Valencia no ha estado fino. Partidos que se le han complicado los 2 primeros fue por la falta de gol, oportunidades increíbles que se perdió en el Valencia. Pero es un equipo muy potente en lo físico, difícil de superar, sobre todo en defensa, por esa presión que realiza, sobre todo los centrales, que es la parte donde está mejor blindada, ¿no? Los caballeros no han tenido su mejor versión, también dependían mucho de ellos. Incluso me gustaba uno de los dos centros que tenía, que ahora lo han colocado como un carrilero por derecha, lo han dejado en esa posición porque prefieren un medio campo mucho más físico, mucho más músculo. Pero insisto, les ha faltado el gol a esta selección de Ecuador durante el Mundial. Las dos cosas, es cierto, pero les alcanzó incluso para terminar segundos de la eliminatoria sudamericana por detrás de Argentina, ¿no? A pesar de todo, en contra. En un análisis así muy rápido y breve de lo que han hecho en esta Copa del Mundo, los dos equipos se mezclan 2 cosas: que México no recibe gol y que se defiende bien, y que Ecuador le cuesta trabajo hacer goles. Entonces, por ahí creo que el que pueda sacar una mayor ventaja de esto, que han sido las condiciones que han mostrado, no porque a México nadie le pudo hacer gol. Entiendo los rivales a los que enfrentó y que le costó muchísimo trabajo, sobre todo el partido contra Curazao, pero contra el Corazón tira 30 veces a la portería. Fue una exageración lo que generó Ecuador sin poder conseguirlo. Entonces, vamos a ver cómo se juntan esas 2 cosas. Yo le quería preguntar a Fernando Navarro, que es un técnico en proceso, no cómo plantear un partido con ese escenario. Tú eres el local, es el Estadio Azteca, el tema de altura. Tienes que salir a buscar el partido, a buscarlos, a presionarlos, o los vas a esperar ver. El primer paso, sin duda alguna, ya no los dijo Chato. El tema de la localía le es algo que tiene ahí Ecuador como preocupación. Entonces, el primer paso para mí, para México, es si más allá de que Javier tiene sus estrategias, a lo mejor no va a ir a presionar tan alto, a lo mejor sí, pero que se vea intensidad, porque cuando tú empiezas los primeros 10, 15 minutos te echas al estadio. Ahí es donde empieza el estadio, ¿no? Normalmente eso es cuando desde el minuto 1 tú el estadio lo tienes a tu favor. Entonces, si la localía pesa, ¿no? Si sales medio especular, pues la gente dice qué onda estamos de local, qué está pasando en México. Hay que ir al frente y le empieza a ganar esa parte de querer no ver a su equipo siendo agresivos y después sí ser muy cuidadosos. Porque lo dices bien, Iñaki, los 3 partidos que ha tenido México son contra equipos que no tienen eso que sí tienen los americanos y también nosotros como mexicanos, que es saber jugar este tipo de cosas, que es esa picardía, eso, manejar mejor los tiempos, saber cuando necesitas una falta, cuando tirarte, empezar a presionar al árbitro, que eso ya lo está haciendo Ecuador diciendo que le tienen miedo al tema de la FIFA y todo eso son. Entonces yo creo que hay lo que empareja este partido, es justamente esa parte de los ecuatorianos que saben jugar un fútbol sudamericano de viveza, de manejo de tiempos, de tiro, de presión al árbitro, de hago tiempo, hago el partido largo para que la gente se desespere y entonces le empiece a chiflar a México, o sea, todo ese tipo de cosas. Ellos ya lo hacen naturalmente y México no en este mundial, no ha enfrentado a eso, entonces creo que por ahí va a tratar de emparejar Ecuador. A ver, vamos a incluir en esta plática a Rubén Rodríguez, que está en su casa, el centro de alto rendimiento de la Federación de Fútbol, que ya ahí tiene una habitación destinada para la sombra. Mi querido Rubén, en primera instancia preguntarte de Ecuador, tú como mexicano, como periodista, ¿qué piensas del rival de México? Y después ya nos dirás qué está pasando en el CAR con la selección mexicana. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Cómo estás, mi querido George? Compañeros a todos en casa, un fuerte abrazo. Yo no sé si el Chato siga por ahí en Columbus, pero bueno, también le mandamos un abrazo. A ver, a mí me parece que de todos los que te pudieron haber tocado, te tocó el rival más peligroso, un rival de jerarquía de peso. A ver, por algo avanzó. En segundo lugar, para mí las eliminatorias más fuertes y duras después de la de África. Me parece que la de Conmebol para calificar a la Copa del Mundo, esa es fuertísima. Entonces yo creo que por ahí tenemos que tomar lo que si México le puede ganar, si también le puede ganar México jugando bien, no jugando con mucho oficio, porque son partidos en donde tienes que mostrar más oficio a veces y ser más cerebral. Sí, ahora yo creo que Ecuador viene jugando extraordinariamente bien. Es más, a mí me parece, Jorge, compañeros, que se asemeja mucho a lo que hace México, ¿no? Un equipo que se ordena muy bien en primer bloque, un equipo que tiene su fuerza en la. En su defensa quiero dar una pelota por perdida que corren los 90 minutos con un medio campo muy fuerte, muy versátil, muy rápido, ¿no? Y me parece que tiene delanteros de mucho nombre, pero en este momento lo que le hace falta hoy es lo que le hace
falta también a México. Concluir gol, el pase para gol, ¿no? Sí. O sea, los dos delanteros que tiene Ecuador son de muchísima calidad, incluso los conocemos muy bien. Uno milita en Pachuca mucho tiempo, en Tigres, mucho tiempo también en Europa, pero hoy no la trae consigo, ¿no? Entonces ojalá y no lo encuentra el martes. Pero yo creo que son dos equipos que se conocen muy bien y que a mí me parece que van a salir primero a nulificar y después a atacar. Oye, Rubén, y en ese sentido, ¿qué está preparando Javier Aguirre? Sé que ya trabajaron por la mañana. Hoy, de cara a este compromiso, que sabes qué elementos son los ideales para contrarrestar a Ecuador. Hoy finalmente hizo fútbol. Yo creo que también Ecuador, ¿no? El entrenamiento de la mañana y entrenamiento por la tarde también ya va a ser fútbol hoy. Finalmente. Aguirre, yo creo que Javier Aguirre está pensando primero en unificar y cómo van a unificar. Me parece que el esquema que presentó o el dibujo táctico que presenta contra Corea puede ser lo más posible a cómo puede enfrentar y unificar el mediocampo y la fortaleza de Ecuador. A mí me parece que con 142.231 o 2 o 1.433, pero dejando dos fijos es como les va a jugar. Yo creo que hoy las dudas que tiene es si va a trabajar en específico la parte derecha de la defensa mexicana con Jorge Sánchez. ¿Por qué? Porque ataca mucho por esa banda, mucho por ahí. Entonces tal vez el ida y vuelta le pueda favorecer. Recordarán que para el segundo partido trabajó en específico con Jorge Sánchez y creo que le funcionó. Y después las dudas que tiene, si va a poner a Gil o va a poner a este. A Brian Berjan le gusta por la parte física, por la talla. Puede ser una de las primeras opciones, pero el fútbol está en los pies de Gil Mora y del otro. Creo que ver si le va a continuar dando minutos a Romo o va a imponer el momento. Yo creo que más que el momento y la experiencia, más que la jerarquía que pueda tener Álvarez para ponerlo con Lira, yo sigo pensando que va a jugar con dos fijos y lo demás son los mismos nombres que hemos dicho desde hace unos días y que todo mundo conocemos, ¿no? Jorge, siguiendo justamente con ese día, Rubén, un gusto saludarte también a la distancia. Espero que ya hayas hecho. Hola Raúl, que es día de mercado. Por ahí afuera me quedo Rubén, pero el gordito ya me quedo. Pero la pregunta sería es que ya se abre el tipo de partido que plantea Aguirre, que ya justamente lo has estado describiendo. Rubén, ¿qué volantes podría elegir Javier Aguirre? Porque si algo tiene colores, que es un equipo muy físico, Alan Franco, que venía siendo su medio centro habitual desde la eliminatoria, lo colocaron ya como lateral y pone más con esa parte física que lo conocemos de sobra en el fútbol mexicano. Pero ¿qué volantes crees que elija Aguirre si va con los de marca, con Mora, que marca los ritmos de la mitad de la cancha? El regreso de Berjan, ¿qué volantes crees que pueda alinear a Javier? A mí me parece que los volantes están pensando Javier primero en unificar y más sobre todo Caicedo, que es un jugador que ahora en esta posición le da mucha verticalidad y es una punta de lanza para el ataque ecuatoriano. Entonces, yo creo, mi querido Raúl, que va a poner para mi cantadito Lira. A Lira no lo mueve nadie, ¿no? Lira ha sido de lo mejor que tiene esta selección, ¿no? Yo creo que Lira a ver si va a poner a Romo, ¿no? Que también se puede meter o puede salir y tiene llegada o de plano te la juegas ahí con otro pivote. Como puede ser que está extraordinariamente bien y que yo creo que va a jugar y el otro no se abrían. ¿Le encanta ver Jan? Le encanta. Entonces yo creo que es la única duda que tiene si pone a Edson a Lira y lo acompaña Romo, perdón, o lo acompaña a Berjan o los acompaña a este Gil Mora arriba. Yo creo que Alvarado me parece que está cincho, no lo va a mover del otro lado. Julián Quiñones, que llega muy bien y Raúl Jiménez no, y de abajo Joan y César Montes, que son las centrales. Ojo, estos 3 o 4 tienen 12 días que no juegan porque recordarán que jugaron el último partido. Jugaron el último partido y para el segundo partido pues pasaron ya 12 días hasta el próximo martes, ¿no? Si la otra pregunta mandamos un abrazo. También el tema de Israel Reyes que podría quitar al derecho, ¿no? Que eso también sería como las únicas dudas que han sido las dudas de todos, de todo el tiempo desde que salió la convocatoria, ¿no? O sea, sigue siendo lo mismo de armar la lista. Probablemente la única diferencia aquí está entre lo de Gil Mora y Berjan. ¿No la ves que él se vio muy bien y parece que es mejor Gil Mora cuando empieza? Y no sé si Berjan que sí. Lo vimos en algunos partidos de preparación. Salir desde la banca y inyectarle una energía distinta pudiera ser la alternativa. Porque siento que Mora cuando jugó el partido los 90 minutos se adueñó del juego. Pero cuando salió en el primer partido, entendiendo que era la inauguración y lo que tú quieras, no tenía el mismo feeling del partido, no lo veías tan suelto, pero creo que Brian. Sí, entonces puede ser que inicie Mora y que se hace, que pueda encontrar, no. Incluso Gil se ha manifestado mejor o ha jugado mejor con selección cuando inicia. Cuando entra de cambio, le cuesta tomar el ritmo, tomar de nueva cuenta y ahora hay una variante. Recordarán que tienen en esa banda van a tener Alvarado, hace funciones específicas y termina metiéndose. A veces haciendo cuestiones mucho más defensivas y creo que el partido se puede prestar para que se combine con la calidad y el desbarato que pueda hacer Gil Mora porque se atreve, le va a dejar espacio. Se puede combinar muy bien por ahí crear una línea de ataque que México no ha tenido. A mí me gustaría ver mañana, el martes iniciando a Gil Mora con los otros dos me quedo. Iñaki, oye Rubén, y a ti en particular te gusta la idea de que Javier Aguirre salga a nulificar Ecuador. Porque otra cosa que no hemos visto en esta competencia es a México en desventaja y a mí sí me preocuparía mucho que en ese respetar de más la jerarquía de sus jugadores ecuatorianos salgas a especular un poquito, te veas en desventaja y entonces, si tú seas el obligado, ir hacia adelante, espacios largos atrás. Incluso los segundos tiempos era donde mejor se veía la selección. Creo que también tenía que ver con el peso específico de jugar en la Ciudad de México. La altura Ecuador no creo que sufra de esa parte, no. Independientemente de que tenga varios jugadores en Europa, Ecuador no va a ser así, ahí cantaría. Si vamos a elegir y nos vamos a poner exquisitos, a mí me encantaría verlos a los dos, no. A mí me encantaría ver a Berjan y Ágil, porque eso sería un equipo mucho más propositivo, jugar más con Raúl, acompañarse más con Julián, que Julián se bote, que juegue detrás del 9, que vuelva a la banda, porque de repente con Brian puede recargar también por esa banda. Es decir, tienes más facilidad
habilidades para atacar, no. Pero conociendo a Javier y como nos ha mostrado estos últimos 3 partidos, me parece que va a hacer nulificar al rival, controlar un poquito Ecuador y después dar el este. El zarpazo ahora va a ser un partido de muy pocos goles. Yo me atrevo a pensar que puede ser un gol y se acabó. Y pues mira, también en Ecuador y platicando con Alex Aguinaga, no cuestionaban a Becasese porque sienten que con esas capacidades individuales que tienen es un equipo muy amarrado. Pero es que yo veo el talento de Ecuador atrás, no lo veo. Sus figuras están atrás. Por cierto, hay una relación también debe hacerse con el fútbol mexicano porque su representante es Cristian, que lo conoces de sobra. Rubén prácticamente está durante mucho tiempo detrás de Solos, en un papel de asesor, trayendo grandes entrenadores, grandes jugadores, sobre todo sudamericanos. Y no dudes que después de estos 6, que lo quiera acomodar por acá va a tener ofertas. Sí, seguro, ya ve que hacerse en el equipo que tiene y que en España al Elche se lo llevó no es, digamos que el nexo que puede tener con México, ¿no? Correcto. Se entiende que Javier Aguirre sea así, pero yo creo que la fortaleza de México es también el juego en conjunto. O sea, los jugadores que hoy tiene como Berjan y como Gil te pueden dar incluso Fidalgo, incluso Metera en algún momento. Son tipos que se saben asociar. Y sí, si no vamos a ser atrevidos de locales en un mundial, entonces ¿cuándo lo vamos a hacer? O sea, si entiendo que estratégicamente Javier lo sabe hacer muy bien, pero si no lo ha sido, no lo ha sido. Es que la alineación está, la propuesta, no está el plan, ya sabes que es un equipo fuerte atrás, que no anda bien. Delante y presiónalo, no dejes que crezca y que agarre confianza y que por ahí en una se conecte Valencia. Más bien, ve, atácalo. Que el tema de la altura ahí les puede medio no ser tan intensos al principio. No sé, yo creo que el momento de la compra del local y todo el mundo habla del Estadio Azteca y si analizan la prensa extranjera, todo mundo ha puesto el Estadio Azteca como casi el mejor estadio de la Copa del Mundo y un lugar histórico. O sea, tienes que aprovechar la localía. Se viven los primeros 15 o 20 minutos. Ahí es donde el estadio ruge, donde el estadio aprieta más, donde el estadio sí puede jugar un factor, ¿no? Después, lógico, el ambiente va bajando y los de adentro tienen que contagiar a los de arriba. No vivo el pueblo reactivo a lo que desea hacer. No esperes un equipo que sea intenso partiendo Rubén desde la misma actitud. Que sea el equipo el que prácticamente desde la cancha hacia la zona. Mi querido Rubén, ¿cuál sería el itinerario de los puntos? 80. 0 personas en algunos. En algunos partidos se le ha bateado a los medios tiempos. Ha habido chiflidos de los partidos. O sea, es un y creo que puedo estar porque me parece que se van a nulificar. A ver, lo que menos vamos a ver van a ser al Tala y al portero ecuatoriano. O sea, van a jugar a unificarse y creo que por ahí el segundo tiempo yo creo que se espera más. Entonces yo creo el itinerario, mi querido George, es mañana 999-0930, entrenar un poquito zona mixta con 3 futbolistas. Después como 3:15:30 de la tarde. Está presupuestada la conferencia de Javier Aguirre. Parece que Ecuador va a llegar tarde a la conferencia de Cordero a hacer un poco más tarde, ¿no? Entonces. Pero México va a estar ahí. Abrirán los 15 primeros minutos que te permite FIFA ayer y hoy no abrieron. No, porque el reglamento ya te permite que cierres 2 días entre partido y así México estará listo para el partido del próximo martes. Querido Rubén, te dejamos que vayas a hacer el tianguis, ¿no? Que ya después de las 16:00 de la tarde ya los jitomates súper muy escogidos los tomates ya mi querido Rubén, gracias amigo echaron. Tráete las gorditas de poneme chicharrón, ya cumplí mi chicharrón con carne. Nudito mi hermano rápido 2. De consumo para que vea, o sea para que vean ustedes. Huele a comida. Está bien mi cuartito, puro colágeno más, mira nada más era mi cuartito, me ganaba pura carnita. Literal, no hay nada más que se me hizo que ya córtalo, por favor, que nosotros no hemos podido aquí en el estudio. Perdón, lo siento. Adelante, abrazo. Imagínate ese chicharrón con doble tortilla. No, por Dios, estamos con los festejos, por favor, de los canadienses que están en octavos de final de la Copa.